Hola mis tarados del tarot, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el canal del tarot. Bueno, ¿qué os traigo hoy? ¿Qué sorpresa os traigo hoy? Pues hoy estoy entusiasmada, como decía Vicky el Vikingo. Bueno, ya sabéis que yo soy un poco caprichosa, que me encantan los tarots antiguos y que no me gustan los tarots usados, es decir, me encantan las primeras ediciones y sin usar por nadie. Manías que tiene una. En un vídeo anterior ya os enseñé y os comenté que me hice de una primera edición de mi querido llamado Tarot de Balbi, que le tengo aquí, mirar, con su super caja antigua y en donde venían 2 tarots de Balbi. Esta es una edición que sacó Fournier, ¿os acordáis? Y si no os acordáis, os dejo aquí la reseña para que podáis verlo de nuevo. Y bueno, dije, ¿y por qué no conseguir primeras ediciones que haya hecho Fournier de tarots antiguos? Voy a intentarlo. Así que me dije, agárrate los machos, Fournier, que vengo dando fuerte. Y me puse a indagar. Y tiki, 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 di con el gran tarot esotérico. Sí, el gran tarot esotérico, la primera edición del gran tarot esotérico. Me han dicho que está sin abrir y que está sin estrenar. No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que me habrán engañado? Bueno, ¿por qué sabemos que es una primera edición? Bueno, pues por un pequeño detalle, bueno, 2 pequeños detalles. La primera y la segunda edición de este gran tarot esotérico, Fournier la sacó en este formato de caja, un poco más grande, más cuadrada, ¿vale? La primera y la segunda edición. Y en la primera y la segunda edición se diferencian porque en la primera edición esta pequeña serpiente que hay en los costados, ¿veis? Es de diferente color. Y las letras, donde viene mazo de 78 cartas compuesto de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, en la primera edición es de color blanco. En la segunda edición es de color amarillo. Y luego ya las ediciones siguientes, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta ediciones del Gran Tarot Esotérico, pues la sacaron en la caja normal que saca Fournier como esta. ¿Veis? ¡Oh! Por cierto, no se lo digáis a nadie, pero este tarot también es una primera edición. Lo que pasa que... ¡shh! ¡Silencio! Es para otra review. Bueno, pues nada, le voy a abrir con vosotros. Bueno, como veis, tiene la carta del sol, no, perdón, la carta de la estrella, el astro. Pues no, es la carta de la templanza. ¿Veis cómo yo también me equivoco? Lo que pasa es que pone aquí el astro, pero no, este es el dibujo de la carta de la templanza. Y bueno, vamos a ver. Aquí debía de ir el precio o algo. Pero bueno, he de deciros ya de entrada que este tarot es del año 1976. ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Vamos a ver. Vamos a abrirle con muchísimo cuidado. El gran tarot esotérico. ¿Qué trae? Pues un librillo. Pero en esta ocasión es un librillo, es un libro que se asemeja muchísimo al libro que venía en el tarot de Balbi, en la primera edición del tarot de Balbi. Bueno, mirad qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, no os podéis imaginar el olor. El olor de este libro, pues, desde 1976. Huele pues a libro viejo, a humedad. Aquí por detrás tiene el sello de Fournier. Libro de instrucciones escrito por Marichu Guller y dibujos originales de Luis Peñalonga. Vamos a ver. Bueno, me encanta, mirad. Antiguamente los libros se cosían o se pegaban con pegamento. Este pegamento está más seco que mi abuela. El gran tarot esotérico. Vamos a ver qué trae. 1976, prohibida toda reproducción. El gran tarot esotérico. Heraclio Fournier se complace en presentar este primer tarot, total y auténticamente español en su creación y dibujo, con motivo de cumplirse los 600 años de la aparición de los naipes en Europa. Vitoria, abril de 1976. Uf, yo era muy chiquitina. Ay, mirad, retrato a lápiz de Marichu, por Basiano.
Esta es la mujer que escribió el libro. Bueno, a todos los maestros que guiarán a los hombres hacia el camino de la verdad. Bueno, de la mano de Maritxu. Bueno, pues como veis es un libro que además nos trae una pequeña y breve explicación de las cartas, de los arcanos mayores, tanto de los menores, con dibujos en blanco y negro. Y he de deciros que para ser un libro del año 1976, Dios mío, me encanta el olor del libro viejo, me rechifla. Yo lo siento, pero yo eso de pasar las páginas así con el dedo, en los libros estos ahora electrónicos, como que no me mola. Me encanta el olor al libro viejo. ¿Veis? Pues lo que os decía, que para ser un libro tan antiguo, viene mucho más explícito que muchos de los libros modernos. Bueno, y aquí está el tarot. Como veis, está sin abrir. Bueno, estoy encantadísima. El gran tarot esotérico. Bueno, me chifla. Bueno, como veis, esta es la caja. Bueno, pues las antiguas cajas donde venían los tarots. Y eso que esta, al ser una primera edición junto con la segunda, como os he dicho, eran un poco más especiales. Bueno, no os he dicho que el libro, por supuestísimo, de lo divino, viene en español, como tiene que ser. Bueno, vamos a abrirle. Bueno, esperaros. A ver. ¡Ay, mirad el ruido del plástico! Bueno, me hace muchísima ilusión. Quizás algunos de vosotros tengáis el tarot, el gran tarot esotérico, lo habréis visto, le conozcáis y todo lo que me queráis contar. Pero, queridos míos, este que tengo en mis manos es del año 1976. Y encima, mirad, sin abrir. Es que huele hasta viejo el plástico. He de deciros una cosilla. Cuando yo era pequeña, este fue uno de los tarots que primero cayó en mis manos. Pero no sé por qué motivo, aparente o no aparente, desapareció de mi mundo. Sí, como lo oís, desapareció de mi mundo. Y bueno, pues no, como tengo tantas barajas y bueno, dije, va, ya le conseguiré. Y luego me he ido centrando en todas las barajas que tengo que conocéis y las que no conocéis todavía. Pero siempre me quedó la espinita porque es un tarot que a mí me gustaba mucho, con el que empecé y que me hacía mucho fluir con él. Así que estoy doblemente emocionada. Bueno, mirad, la parte de atrás es lo que más me llamó a mí hace años la atención de este tarot. Porque me encantó. A mí el azul marino y el rojo me chiflan. Y luego pues lleva el azul celeste, el dorado y la estrella, con el remarco en blanco. Para ser del año 1976, he de deciros que el cartón del que está hecho es de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque tengo tarots mucho más modernos de una calidad pésima, os lo puedo asegurar. Con lo cual, Fournier, que para mí es uno de los grandes maestros en sacar naipes y barajas de tarot y de todo tipo, ya empleaba calidad, ¿vale? Bueno, pues aquí le voy a coger, que sabéis que me encanta cogerle. Aquí tenemos al loco, ¿vale? El loco que se asemeja mucho por los zurrones y los cencerros, parece un duende, ¿vale? De hecho, voy a coger el libro y os voy a mostrar porque el loco tiene un nombre diferente en el tarot esotérico. Vamos a mirarlo, porque yo la verdad es que no me acuerdo, pero ya que estamos aquí, os lo voy a compartir, ¿vale? A ver, el loco, que estará el último. No, el loco le llaman el Firipot de Lance, ¿vale? Le llaman el Firipot de Lance. Bueno, aquí tenemos al mago, que el mago le identifican en los arcanos mayores como el consultante a la hora de hacer una lectura. Como veis, las figuras se pueden asemejar a un tarot de Marsella, por ejemplo,
pero son totalmente diferentes, ¿vale? Sus dibujos son simbólicos. Y aquí tenemos a la gran sacerdotisa, que en este caso es la consultante. En el gran tarot esotérico, el mago es el consultante y la sacerdotisa es la consultante. Aquí tenemos a la emperatriz, ¿vale? Este tarot se lee de tres maneras: astrológicamente, por simbología y como tarot. Tenemos a la emperatriz. A pesar de tener unas tonalidades, unos colores oscuros, al tener el fondo blanco resaltan un montón. Y además he de deciros que siempre me llamó la atención, cuando era pequeña y jugaba con él, me llamaba la atención la cara de los personajillos. Aquí tenemos al maestro, que es el hierofante. La carta de los enamorados lo menciona como los dos caminos. El carro de Hermes es el carro de la fortuna. La carta de la justicia parece que es Herodes. El ermitaño es el anciano. Como veis, resaltan mucho los colores fuertes, los verdes, los morados, los rojos. La rueda de la fortuna, aquí tenemos a un oso y a un monquiqui. La carta de la fuerza. En este caso no se simboliza con una mujer y un león, sino con un hombre con un símbolo del infinito encima de su cabeza. Un hombre así, robusto. ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un papelito que pone 5771 o 5771. Fijaros que en el tarot de Balbi también nos salía una especie de papelito así. Esto es el paso de la calidad. Vamos a ponerlo aquí. La picota en este caso es la carta del colgado. Aquí tenemos a la carta de la muerte, que no la nombra. La carta de la templanza. Pues mirad, al principio del vídeo, que me he liado yo como una tonta, ¿vale? Como una tonta, os decía que la carta que está aquí en la caja era igual la de la templanza. Pues no es la de la templanza, es la carta del sol, por lo que veo. La carta de la templanza es esta. Lo que sí salen es con muchas ojeras, ¿eh? Aquí tenemos el Aker, que es el diablo, relacionado con el macho cabrío del Sabbat. Aquí tenemos a la torre, la carta del sol, que tiene a la niña que parece la de la templanza en el tarot de Rider, pero es la del sol. La carta de la luna, ¿veis? Hasta la luna tiene ojeras. La carta del sol. Pues esta es la carta de la estrella, la luna y el sol. Vale. La estrella, la luna y el sol. La del astro es la de la estrella, la luna, el sol, con un trisquel de 3 colores. Además son 3 colores que a mí me encantan para trenzar: el rojo, el verde y el morado. La carta del ciclo, en este caso, simboliza a la carta del juicio. La carta de la justicia la teníamos ahí, la carta del juicio. Y aquí la carta del mundo, que en este caso la carta del mundo viene representado, por lo que veo, por un hombre. En otros tarots no se ve representado, parece una mujer pero no se sabe. Y ahora vamos con los arcanos menores, que son igual de bonitos e igual de simbólicos que los arcanos mayores. Vamos a ver. Mirad, aquí tenemos el as de oros. Es un as súper bonito con la estrella del tetragramatón y con unas raíces. Simboliza lo material, pero lo material que va increciendo, en crecimiento. El 2 de oro, súper bonito. Ya os he dicho antes que se lee de 3 maneras: simbológicamente, astrológicamente y por lo que significa. Mirar, la riqueza va creciendo, el 3 de oros, con los símbolos.
Os he comentado que este tarot es un tarot que a mí me hace fluir un montón y además es que me lleva años atrás en mi niñez. Mirad aquí el 7 de oros, cargadito, cargadito de frutos y todo lo que está por venir y por llegar. La verdad es que es un tarot que habla por sí solo, es único y exclusivo, no se parece a ningún otro tarot y además es que es como las personas, ¿no? Que cada una tiene su energía, pues este tarot se distingue, para mí es distintivo. Mirad el 10 de oros con el equilibrio entre el cielo y la tierra. Aquí tenemos el aire y la tierra. Mirad la sota y el caballero, la reina. Bueno, os he comentado que las figuras tienen unas ojeras horribles y estoy pensando yo, claro, ¿cómo no van a tener ojeras si llevan desde el año 1976 encerrados deseando de salir? Bueno, mirar el as de copas, qué bonito, el as de copas con un cesto dentro y ¿con qué? Con una mariposa. Ya sabéis que las mariposas me rechiflan, que para mí son súper simbólicas. El 2 de copas, la unión, los afectos, los sentimientos. El 3 de copas con un huevo. ¿Y qué viene con este huevo? Este huevo está engendrado de alguna manera. Las flores, las mariposas. El 4 de copas, el águila comiéndose el huevo. Mirad qué 5 de copas más bonito, con la estrella del tetragramatón, con un búho en medio, con las palomas de la paz, con las mariposas. Los colores son súper llamativos, como os he comentado. Son con el morado, el rojo, el verde, el amarillo, pero son todo colores chillones, colores fuertes, colores vivos, que con el fondo blanco de cada carta hacen un mundo de color, pero muy bonito. Mirad el 8 de copas, 8 mariposas, el 9, las mariposas, las flores, las copas. Bueno, aquí tenemos a la sota de copas, que es un caballero en esta ocasión. El caballo, la reina de copas con una mariposa y hasta el bastón del rey de copas tiene una mariposa. Bueno, y aquí tenemos el as de espadas. En otros mazos el as de espadas se empuña pero con la espada hacia arriba. En este está con la espada hacia abajo. Y las espadas vienen con agua y aire. Aquí está el as de espadas clavando un cangrejo. El 3 de espadas, que siempre se simboliza en otros mazos, en otras cartas con un corazón atravesado por ellas, en esta ocasión forman un triángulo invertido enfocando a un pez. El 4 de espadas con sus lunas. La verdad es que la luna y el agua llevan muy buena combinación y en este gran tarot esotérico lo refleja. Mirad, el 5 de espadas. El 5 de espadas os lo voy a acercar a cámara. Si veis aquí pone Heraclio, Fournier, Victoria, Made in Spain y como un pequeño sello. Las barajas especiales en las primeras ediciones de Fournier siempre traen escondido en un 5 de espadas su sello. Indiscutible. El 6 de espadas, el 7 de espadas, el sol escondido en el agua, el 9, el 10. Aquí la sota de espadas sobre un tablero de ajedrez mirando al infinito, el caballero de espadas en su caballo blanco, en su corcel, la reina y el rey de espadas sobre un cuarto de luna. Como veis, utilizan muchos símbolos místicos y astrológicos. Aquí tenemos el as de bastos. Mirad qué bonita es. El fuego. El 2 de bastos con unas espigas de trigo, la siembra, la vid. El 3, el 4, el 5. Bueno, no sé qué os estará pareciendo a vosotros, que probablemente ya os lo he comentado, o sea, quizás la mayoría ya habréis visto un tarot esotérico y esto no os llame la atención, pero
No, ninguno del año 1976, que es lo que más ilusión y entusiasmo me causa a mí. Bueno, aquí vamos con los bastos, la reina y el rey de bastos. Y tenemos estas dos tarjetas. Bueno, no me digáis que la parte de atrás no es súper bonita y elegante. Estas dos tarjetas, Le Grand Tarot Esotérique, The Great Esoteric Tarot, el Gran Tarot Esotérico en italiano. Y aquí tenemos una tarjeta con una serpiente que se muerde la cola, nada más místico, con un triángulo y un cuadrado en el centro, donde dice el Gran Tarot Esotérico, el libro de instrucciones escrito por Marichu Giller, dibujos originales por Luis Peñalonga, editado y fabricado por el Agri Fournier Victoria Made in Spain, falta 1976. Pero bueno, pues qué deciros, que estoy súper encantada y súper emocionada. Además he de deciros que le he recibido hace como 5 días y no quería abrirle hasta mostrarosle a vosotros en la review. Entonces estaba como diciendo, tengo que hacerla ya, tengo que sacar tiempo de donde sea. Porque claro, yo quería abrirle, pero no quería abrirle sola, quería abrirle acompañada de todos vosotros. Y entonces estaba como, ya. Bueno, el libro este, que me encanta la dedicatoria además que tiene, de Marichu. Y bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Que voy a conseguir más primeras ediciones? ¿Que no voy a conseguir más primeras ediciones? Se admiten apuestas, ¿eh? Bueno, estoy súper encantada. Y hasta aquí ha llegado la review de hoy, una review llena de ilusión y llena de entusiasmo por todo lo que os he comentado. Parezco una niña pequeña abriendo su regalo de Reyes. Ay, pero yo soy así, una niña grande. Y nada, si os ha gustado, por favor, regalarme vuestro like, que ya sabéis que es súper importante. Si es la primera vez que me veis, bienvenidos al estreno. Habéis tenido un estreno fabuloso porque tenemos una joyita dentro del tarot. Y si os ha gustado, ya sabéis, os invito a que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita. ¿Para qué? Para que os avise de todas las cosas que están por venir y que vamos a subir próximamente. Y lo que os digo siempre, no os olvidéis de ser felices aquí y ahora. ¿Por qué? Porque tenemos un eterno presente y tenemos que disfrutarle, tenemos que abrir los ojos y mirar bien todas las imágenes, focalizar la vista en todas las cosas bonitas que tenemos. Entonces, el pasado forma parte de nosotros y nos lleva hasta donde estamos hoy, y el futuro está por venir, y más el futuro cercano, pero lo más importante es disfrutar el eterno presente. Así que no os olvidéis de ser felices aquí y ahora. Y no os despistéis porque traigo cosas nuevas. Os mando un beso muy grande. Hasta pronto, mis tarados del tarot.